Semana 7, día 1. La victoria se celebra. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Salmos 20, 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Salmos 89, 5. Frecuentemente una persona, a pesar de cantar usando las palabras correctas, canta en la nota equivocada. Es importante que tengamos en cuenta que la vida vencedora también tiene su tono. No es suficiente que las palabras sean correctas. Una de las expresiones de la vida vencedora también es el tono. Si me encuentro con alguien que me pregunta cómo estoy, y le respondo muy feliz, pero con un tono de tristeza, es muy probable que la persona, no solo no me crea que esté feliz, sino que ni siquiera yo, a pesar de confesarlo, lo esté. Veamos el significado de la nota de la victoria. Salmos 20, 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación. La palabra salvación también puede traducirse victoria. No existe una gran diferencia entre la salvación y la victoria, porque son dos aspectos de una misma cosa. Damos gracias al Señor porque muchos estamos participando de Cristo como la victoria en nuestras vidas, y una de las maneras de darnos cuenta que realmente es así es prestando atención al tono que esta victoria produce en nosotros como expresión. La victoria tiene sus propias características. ¿Cómo sabemos que hemos vencido? Estamos conscientes de haber vencido por Salmos 20, 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Obtener la victoria y celebrar la victoria. ¿Qué es tener victoria y qué es gloriarse en la victoria? La victoria es algo que Cristo ya realizó, es un hecho consumado, y la celebración en la victoria es algo que nace espontáneamente en nosotros como resultado del participar y disfrutar de ella. La victoria es obra de Cristo, mientras que exaltar a Dios en la victoria es algo que nosotros hacemos. Por un lado, la victoria nos dice que la obra se ha realizado y que aún está vigente, y gracias a eso, al participar de ella en el Espíritu, nosotros podemos celebrar que somos vencedores en Cristo. Agradecemos a Dios porque la victoria la obtiene Cristo. No tuvimos que derramar ni una gota de sangre por ella. Aún así, debemos alegrarnos en la victoria que Él logró. Recordemos que la alegría y la paz son una expresión espontánea de la victoria que estamos experimentando en Cristo. Un día en el que no pronunciemos un aleluya es un día en el que no nos estamos alegrando en la victoria, no estamos participando de ella. Si a diario lo único que vemos son mares de lágrimas y quejas, no estamos en la celebración de ninguna victoria. Una señal clara que estamos participando y disfrutando de esta victoria es que nuestro tono esté lleno de regocijo en la salvación y expresemos alegría por la victoria de Cristo. Nuestro Señor ha ganado la victoria y nos la ha traído a nosotros. Ahora nosotros podemos estar en paz y alegrarnos continuamente en esta victoria. Cada vez que nos volvemos al Espíritu, nace desde nuestro interior un clamor de gratitud. Aleluya, Cristo es victorioso. Si nuestro tono está errado, los demás pondrán en duda nuestra victoria, y también nosotros la pondremos en duda. El acento de Pedro era el de un galileo y hasta una sirvienta pudo detectarlo. Cuando nos falte el acento galileo, nuestra voz indicará nuestra falta de victoria. Debemos ser identificados como aquellos que han seguido a Jesús, los que tienen el acento galileo, esto es, a modo práctico, dar testimonio genuino, espontáneo y tangible a través de nuestra expresión que realmente estamos participando de la victoria que Cristo obtuvo para nosotros. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 7, día 2. La alabanza del rey Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo:
Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Cádiz. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Segunda de Crónicas 20, 1 al 4. En el Antiguo Testamento hubo un rey de Judá en nombre Josafat. Leamos Segunda de Crónicas 20 para ver en qué consiste el tono de su victoria. En aquella época los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 1. En los días de Josafat, el reino de Judá era muy débil para luchar contra sus enemigos. Josafat, por supuesto, también sintió temor cuando se miró a sí mismo. No había podido hacer nada antes ni tampoco podría hacer nada ahora. Sin embargo, él era un hombre que temía a Dios. Él humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 3. Él no podía hacer otra cosa que acudir a Dios. Él oró al Señor: oh, Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Verso 12. Él reconoció su impotencia y puso sus ojos en el Señor. Las condiciones para rendirse son: 1. Comprender que no podemos lograr la victoria por nuestra cuenta. 2. No tratar de hacerlo. Y 3. Creer en que Dios ya lo hizo por nosotros. Esto fue lo que hizo Josafat. Reconoció esto al decir que no tenía la fuerza para resistir al enemigo, ni tampoco sabía qué hacer. No tenía más alternativa que acudir al vencedor. Inmediatamente Dios le envió un profeta que le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 15. La guerra es del Señor. Ni la victoria ni el fracaso dependen de nosotros. Ni el mal genio, el orgullo, las dudas, los pensamientos impuros, la avaricia ni ningún tipo de pecado, nada tienen que ver con nosotros. La batalla no es nuestra, sino de Dios. Él dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Verso 17. Dios solo nos exige que permanezcamos de pie, firmes. Él quiere que nosotros bajemos las manos y se lo dejemos todo a Él. Solo necesitamos estar parados, quietos y ver la salvación de Jehová. Verso 17. No somos nosotros quienes luchamos, sino el Señor, el vencedor es quien obra por nosotros. Cada vez que nosotros ejercitamos nuestro espíritu, nuestro hombre natural experimenta la cruz de Cristo y le da el lugar al Espíritu Santo para que sea el que se mueva y pelee la batalla. Si perdemos la alegría y la paz acerca de la victoria, es una señal que ya no estamos de pie, permaneciendo en el Espíritu. No debemos tener miedo delante de Dios, porque es Él quien peleará por nosotros. Josafat hizo algo más. No solo permaneció firme observando la batalla, sino que también inclinó su rostro a tierra para adorar a Dios después de escuchar la palabra del profeta. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén también se postraron delante de Jehová y lo adoraron. Mientras los otros se disponían a atacarlos, ¿qué hacían estos por su parte? Pidieron a un grupo de levitas que alabaran al Señor. Ellos estaban vestidos de ornamentos sagrados, verso 21, y fueron delante del ejército alabando a Jehová. ¿Estaban locos? Ellos no tenían temor de las rocas ni de las flechas. Iban cantando alabanzas a Dios. Este es el tono de la victoria, producido como resultado de la confianza que tenían en que Jehová les había concedido la victoria y que los enemigos ya estaban derrotados. Ellos sabían que ya habían ganado la batalla. Algunos creen que cuando las tentaciones vienen, deben luchar en sus fuerzas y resistirlas. Pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Verso 22. Cada vez que nos volvemos al Espíritu para alabar a Dios, los enemigos son derrotados. ¿Cuál fue el resultado? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Verso 24. Dios da una victoria en la que ninguno escapa o no da victoria en absoluto. Si dependiera de nosotros, podríamos haber dejado unas 5 o 6 personas vivas. Pero Dios no dejó ni uno solo vivo. Las palabras "y cuando comenzaron" del versículo 22 son muy significativas. Cuando el pueblo confiado en el Señor comenzó a cantar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Dios solo puede obrar cuando nosotros nos volvemos al Espíritu y comenzamos a alabar. Cuando comencemos a alabar, comenzaremos a experimentar la obra que Dios realizó por nosotros.
podemos nosotros cantar y alegrarnos en nuestro Dios porque Él ya nos concedió la victoria. Solo necesitamos ir a nuestro espíritu para participar de ella. Sabemos que muchas tentaciones vienen a nuestro encuentro, y también que tenemos muchas pruebas. Puede ser que tengamos debilidades físicas, circunstancias adversas u otras dificultades en nuestros trabajos. Es posible que digamos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo vencer? Sabemos que debemos vencer, pero nuestro tono está errado. Cuando lleguen las tentaciones debemos volvernos a nuestro espíritu y exclamar aleluya. Cuando vengan las pruebas debemos decir aleluya. Cuando veamos venir las dificultades debemos decir aleluya. Una vez que proclamemos aleluya, los enemigos serán derrotados. Recordemos que cuando hablamos de enemigos estamos aplicando una visión no exterior a personas o circunstancias, sino una visión interior, en la cual podemos ver que los enemigos y circunstancias más grandes y que debemos vencer a través del espíritu son nuestras propias flaquezas y corrupciones. No es suficiente reconocer que no podemos vencer y creer que Dios puede hacerlo. Tenemos que levantar la voz y decir desde nuestro corazón, aleluya. Te doy gracias Dios porque estoy pasando por pruebas, gracias Dios porque no puedo vencer, sos vos el que venció por mí, gracias Dios porque la victoria ya es mía. Dice la palabra de Dios: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Cada vez que le creemos a Dios y experimentamos su obrar en nosotros, entonces espontáneamente saldrá de nuestra boca el tono adecuado. Josafat continuó cantando porque creyó que había vencido. Josafat ya daba por muertos a sus enemigos, y es así que podía avanzar y cantar. Él no tenía temor de las piedras, porque contaba con que sus enemigos ya estaban muertos. Cuando subieron a la torre y miraron, solo había cadáveres tendidos en tierra. Mi pan partido. Palabra clave. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Me traía a memoria ahí cuando Pablo y Silas estaban presos. Estaban bajo una situación y una circunstancia totalmente adversa, estaban prisioneros. Pablo después terminó como terminó, en una cárcel. Pero la revelación que le dio el Señor, la luz que le dio, la vida que le dio, hoy es el manual, es el mapa que nosotros tenemos para transitar en esta vida en el Señor. Yo me imagino el día de la manifestación gloriosa del Señor, cuando Él venga y que seamos juntados con Él. ¿Dónde estará Pablo? ¿Estará preso? ¿Estará preso él diciendo acá estoy padeciendo, hermano? ¿O estará en gloria abrazándonos y diciéndonos qué bueno, hermanos, que guardaron la fe, qué lindo, gloria a Dios? Todos tenemos problemas, pero ¿nos quedaremos postrados en los problemas? ¿O vendremos, como decía la lección esta, diciendo gloria a Dios, aleluya, te exalto Dios, y tú eres el soberano, tú eres el que tiene el sí y el no, y este problema está bajo tu gobierno, Dios, en el nombre de Jesús? Así que te bendigo, hermano, te bendigo, y bueno, volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que es por su presencia, es por su espíritu que podemos vencer, y no por si estamos bendecidos o no, ¿sí? No si somos prosperados o no, porque como digo siempre, el diablo también prospera, pero te deja durmiendo ahí, siendo algo inútil a la obra del Señor. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Chau, chau. Los enemigos que tenemos que vencer son nuestras propias flaquezas y corrupciones. Semana 7, día 3. 2 alabanzas y acciones de gracias. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca.
porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 20, 26 al 28. Nuestra alabanza y acción de gracias consta de dos secciones. Una de ellas sucede antes de la victoria, y la otra, después de que la victoria se ha obtenido. El gran error que cometemos hoy es que no alabamos antes de la victoria, nos reservamos esta alabanza y esperamos para ver qué sucede. Muchos hemos reconocido que no podemos vencer y hemos dicho que tampoco trataremos de hacerlo, hemos creído en los hechos cumplidos de Dios y en que Cristo es nuestra victoria, pero no nos atrevemos a decir, aleluya, he vencido. Un hermano dijo que tenía que esperar para ver si traería resultados, otra hermana dijo que tenía que esperar para ver si esto produciría el resultado esperado. Con esto ellos daban a entender que alabarían a Dios al día siguiente, solo si veían algún resultado. Pero Josafat ofreció dos alabanzas. Todo vencedor debe ofrecer dos alabanzas. La alabanza anterior a ver algún resultado, sabiendo que la palabra de Dios es fiel cuando dice que ya somos vencedores en Cristo, y la alabanza que se eleva después de que hemos visto el resultado. Este es el tono de la victoria. Cuando detenemos nuestra alabanza, somos derrotados porque no podemos participar de esta victoria. Nosotros nos preguntamos si hemos vencido o no, pero yo pregunto si hemos gritado aleluya. Aleluya. Este es el tono de la victoria. Si el tono es correcto, entonces sabremos que la victoria es genuina. Tal vez podamos fingir muchas cosas, pero no podremos fingir el tono de la victoria. Todo vencedor tiene un tono de continua alegría y alabanza. Podemos darnos cuenta de dónde procede una persona por su acento o su entonación. También podemos decir si alguien ha vencido, por el tono que usa. La señal de victoria es el grito de aleluya y gloria al Señor. Cuando venga la tentación, la señal de la victoria es poder decir, aleluya, gloria al Señor. Una persona que se fija en sí misma no puede alabar al Señor. Solamente los que tienen su mirada fija en el Señor pueden alabarle. Si nos miramos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que somos incapaces y no podremos decir, aleluya, gloria al Señor. Cuando contemplemos al Señor, podremos decir, aleluya, gloria al Señor. Porque Él es vencedor. No importa si las tentaciones aumentan ni si los moabitas y los amonitas son más numerosos que antes. La guerra es del Señor, y no nuestra, el Señor es el que se encarga de todo. Por lo tanto, el tono de la victoria se encuentra en nuestra continua alegría, nuestra alabanza y nuestra acción de gracias al Señor. No tenemos que esperar hasta fracasar, contaminarnos y pecar para poder decir que fuimos derrotados. Tan pronto detenemos la alabanza y la acción de gracias, ya perdimos la victoria. No tenemos que cometer un pecado muy grande. Cada vez que dejemos de regocijarnos en la victoria del Señor y de darle gracias y cantar alabanzas a Él, habremos perdido nuestra victoria. La vida vencedora que Dios nos ha dado canta aleluya y se alegra en Él todos los días, más allá de las circunstancias. Cuando esta señal desaparece, es una clara muestra que no estamos participando de la victoria. Conocemos bien Nehemías 8, 10, que dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La vida que Dios nos dio se expresa en gozo, en alegría. Nuestro Señor Jesús vive en una atmósfera de gozo, regocijo, alabanzas y acción de gracias. Esta es la lección que he aprendido en estos últimos años. Anteriormente sabía que había sido perdonado y que había perseverado, me había consagrado y había obedecido al Señor. Pero sentía algo de amargura y todavía tenía algunas pequeñas quejas. No podía darle gracias al Señor ni alabarlo. Cuando no podemos darle gracias al Señor ni alabarlo, es que estamos derrotados. Nuestra victoria se descubre en nuestro gozo. Cada vez que dejamos a un lado nuestro gozo y alegría, hemos desechado también nuestra victoria. Cuando desechamos nuestro gozo y nuestra alegría, quedamos atados. La victoria es como un pez que debe mantenerse en el agua, la victoria debe mantenerse en gozo y alegría. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 7, día 4. Alegrarse en las pruebas y en las tribulaciones. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 1 al 5. ¿Cómo podemos alegrarnos? Podemos alegrarnos y alabar a Dios con gozo por muchas cosas. Por ejemplo, si hemos experimentado la victoria y el poder, podemos alegrarnos y alabar a Dios con gozo. Sin embargo, la Biblia dice que también podemos alegrarnos en muchas de las cosas que normalmente no nos traen alegría. Dice en 2 de Corintios 8, 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Este versículo nos dice que los macedonios tenían abundancia de gozo en medio de muchas pruebas y aflicciones. No dice que tuvieran 1 o 2 gotas de alegría, sino abundancia de alegría. Dios quiere que nos alegremos y tengamos abundancia de gozo, aún en medio de los problemas. La vida de Cristo es una vida de victoria, y nosotros podemos alegrarnos en su victoria, a pesar que las circunstancias exteriores no resulten según nuestros deseos. Nuestra victoria es la vida que vive en nosotros, Cristo mismo. Una de las características de la victoria es que rebosa de alabanzas y de acción de gracias, aún en medio de los grandes problemas. El tono de la victoria es la acción de gracias y las alabanzas en medio de la tribulación. Santiago 1, 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Leemos en 1 de Pedro 1, 6. En el cual vosotros exultáis. ¿A qué se refiere esto? El versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. En el capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estos pasajes nos dicen cómo debemos comportarnos en los momentos de tribulación. La carta de Santiago habla de diversas pruebas. Esto incluye tanto las pruebas que debemos afrontar como las que no deberíamos afrontar. Todas vienen al mismo tiempo. Vienen los enemigos, los amigos, los incrédulos, los hermanos y también las cosas razonables y las absurdas. Vienen toda clase de pruebas, pero ninguna de ellas puede quitarnos el gozo. Recordemos que en la Biblia la palabra gozo siempre va acompañada de adjetivos tales como gran y pleno. Todos los gozos que proceden de Dios son grandes y plenos. Leemos en 1 de Pedro 1, 6 que uno se regocija, mientras que la aflicción es solo por un poco de tiempo. ¿Es posible estar afligidos? Sí, es posible. De hecho, es inevitable que nos sintamos afligidos. Mientras tengamos ojos, siempre brotarán las lágrimas. Mientras tengamos conductos lagrimales, las lágrimas siempre saldrán. Pero aunque haya lágrimas, también puede haber alegría. Por consiguiente, 1 de Pedro 1, 8 habla de gozo inefable y colmado de gloria. No hay palabras para describir este gozo. Muchas veces mientras aún hay lágrimas en nuestros ojos, podemos estar gritando, ¡Aleluya! Muchas veces mientras las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, nuestros labios están dando gracias a Dios y alabándolo. Muchas lágrimas han corrido mezcladas con acción de gracias y alabanzas. Mientras vivamos en la tierra, no podemos evitar que nuestro corazón en ocasiones sea partido. El corazón siente, pero aún así, el espíritu puede alabar al Señor. Dice en 1 de Pedro 4, 12 que no solo debemos gozarnos en medio de las tribulaciones, sino también cuando las pruebas vengan. Esto significa que debemos recibir las pruebas y decir, damos gracias al Señor y te alabamos porque las pruebas están otra vez aquí. Algunos hermanos fruncen el ceño cuando ven venir las pruebas y murmuran. Otra vez, otro problema más. Pero Pedro nos dijo que diéramos gracias a Dios con gozo por los problemas. Cada vez que le damos gracias al Señor y lo alabamos, nos ponemos por encima de las pruebas. Nada puede ponernos por encima de las tentaciones, las circunstancias y las dificultades mejor que el gozo, la acción de gracias y la alabanza. Este es el tono apropiado de la victoria y se expresa en un vencedor.
Soy vencedor por la vida de Cristo en mí, más allá de toda circunstancia exterior que me quiera distraer de participar de esta gloriosa realidad. Permítanme decirles algo que tal vez no les agrade mucho. Los cristianos somos un modelo para las demás personas en la tierra. Dios nos ha puesto sobre la tierra como modelo para los demás. Si lloramos cuando otros lloran y nos desanimamos cuando otros se desaniman, seremos iguales que los demás. ¿Dónde está entonces nuestra victoria? Nosotros debemos mostrarle al mundo que en medio de estas situaciones, tenemos alegría y fortaleza, no por nosotros mismos, sino porque Cristo es nuestra vida. Quizá les parezcamos locos, pero tendrán sed del Cristo que nos vuelve tan locos. Que el Señor nos conceda su gracia para que expresemos la victoria de Cristo en medio de las tribulaciones. Mi pan partido. Palabra clave. Una pregunta tengo para mis hermanos cristianos. ¿Cómo estamos en el gozo en la tribulación? Cuando estamos padeciendo un problema, ¿cómo estamos con el gozo ahí en medio de la tribulación? Esta palabra es muy fuerte, sí, por eso digo siempre a mis hermanos cristianos, porque se supone que esto es para los que han nacido del Espíritu, que son nueva creación, son nueva criatura en Cristo Jesús, y no para demandarle a la antigua creación, sí, a la vieja creación o al hombre natural, cosas que solo el cristiano por el Espíritu puede experimentar. Por lo general nosotros cuando padecemos algún problema, lo primero que hacemos es orar, clamar, lamentarnos, pedir oración a los hermanos, oramos, pataleamos, todo lo que acontece a la frustración y al golpe en sí. Pero hemos estado viendo por esta palabra, o sea, la vida vencedora que se llama, que es Cristo mismo en nosotros, que más allá de lo que uno pueda transitar en el dolor natural, aún en eso puede volcarse al Señor, invocar su nombre, alabarle, adorarle y entrar en el gozo. Generalmente los problemas nos tiran al suelo, ¿sí? Y naturalmente se nubla todo nuestro entorno, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer queda con un velo por ese problema, que puede ser grave o puede ser corto. Así es que el ser humano termina en depresión, termina tomando medicamentos, termina con su vida arruinada. Son golpes que lamentablemente como seres humanos nos embisten, nos tocan participar. Entonces hay hermanos, por ejemplo, que han padecido problemas graves, grandes. Le preguntás, estás con él, no sabes ni qué decirle, y de repente te dicen, no sabes que yo estoy bien, estoy en el Señor. Y se trata justamente de eso, de que apelaron al Espíritu, apelaron al Señor. A veces ni ellos mismos lo saben, pero sin embargo, con tan solo estar en la presencia del Señor, eso los quita de esa realidad y los posiciona en otro. Uno puede decir naturalmente, sí, pero ¿de qué me vale esto si yo tengo el problema? ¿De qué te vale? De que Dios se está forjando en vos. Si tenés esa experiencia es porque Cristo está ganando terreno en tu alma. Porque si estamos acá por algo y ese algo es para que Cristo sea magnificado en nuestro ser. Entonces, eso da testimonio de la realidad de Dios en nuestro espíritu. Y que ahí está ganando toda nuestra alma. Y claro que tenemos que orar, y claro que tenemos que clamar, y claro que Dios hace milagros. Pero el milagro, o el problema en sí, dispuso mi corazón a Dios, porque de los cristianos acá presentes, ¿cuánto vinimos a Cristo porque lo queríamos? ¿Cuánto vinimos al Señor porque nos nació el querer de buscar a Dios? Muy poquito, a ver, ¿no? Porque la mayoría vinimos por grandes problemas, por algún problema que nos tiró al suelo, por algo que vimos que era imposible y pudimos clamar a Él, alguien se nos acercó, nos dio testimonio de Cristo, de Jesús, lo recibimos y nacimos de vuelta y vimos, ¿por qué no vine antes? Y vimos que todos los problemas que nos
agolpaban eran por estar justamente separados de Dios, la mayoría de ellos por tomar malas decisiones, pero al estar justamente lejos de Dios, uno camina en mala decisión. Entonces, el problema en sí, si nos sirvió a la mayoría de los cristianos para volvernos al Señor, quiere decir que hoy, que sos cristiano y que tenés años de evangelio, el problema te puede llevar al Señor. No tendría que ser necesario para nosotros, ¿verdad? Tendríamos que tener una vida de comunión, crecer en Él, estar en su presencia y por eso seguir avanzando en pos de ese que nos amó, en pos de ese que conquistó, que lo hizo para que nosotros transitáramos libremente. Entonces esa palabra va enfocada a esto, ¿sí? A que en el medio de la tribulación, por más adversa que sea, clamemos al Señor. Invoquemos su nombre. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque para el hombre natural no es fácil, pero no para Dios. Dios habita en nuestro espíritu, Él está en nosotros, somos templo, morada del Espíritu Santo, y cuando clamamos a Él, Él se manifiesta. Y ahí luego te gozás en Él y le das gracias porque ve que Él está transformando tu alma, Él está transformando tu ser, que a eso somos llamados los cristianos, ¿sí? A negarnos a nosotros mismos, menguar para que Él crezca en nosotros. Pero si menguamos o si nos negamos, como en el caso del dolor, ¿sí?, de la tribulación, es porque su presencia opera en nosotros. Amén. Un abrazo grande, muchas bendiciones y bueno, en toda situación de dolor, por favor, clama al Señor. Y si no lo podés hacer, estamos a la orden acá. A cualquiera acá nos llama y bueno, vamos a estar ahí a disposición. Cualquier hermano en Cristo debe estar en posición de acudir al auxilio de alguien que se levanta clamando al Señor. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Chau, chau. Esta lección sigue con el hilo de la anterior. Y tengo otra nueva pregunta. ¿Cómo estamos con el tema del rechazo? ¿Sí? Cuando nos rechazan, cuando nos hacen a un lado, cuando nuestra forma no es la de ellos, cuando nos desplazan. ¿Cómo estamos? Digo el mundo porque las cosas del espíritu para el mundo son locura. Entonces no nos entienden, nos van a rechazar, nos van a dejar de lado. Pero entre cristianos mismos, cuando nos dejan de lado, porque lo nuestro es diferente tal vez, ¿cómo estamos procesando eso? ¿Golpea? Esta lección que viene está muy buena porque apunta a eso. Después seguimos hablando. Semana 7, día 5. Da gracias en todo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Mateo 5, 11, 12. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Es posible que soportemos cuando otros vituperen y que no respondamos palabra alguna cuando otros nos persigan. Pero no es suficiente soportar ni quedarnos callados. Si solo soportamos y nos quedamos callados, ya estaremos derrotados. El mundo también puede soportar y quedarse callado, los monjes pueden hacer lo mismo, pero nosotros debemos ser diferentes a ellos. Cuando otros nos vituperen, deberíamos decir: Señor, te agradezco y te alabo. Dice la palabra que debemos tener por gozo que otros nos vituperen. Cuando otros nos persigan debemos darle gracias al Señor y considerar esto una oportunidad para gozarnos. Si nuestra victoria es genuina, debemos regocijarnos sobremanera. Si la victoria solo significa sufrir los vituperios, no pasa de ser un simple esfuerzo humano. El esfuerzo humano resulta en represión, mientras que toda obra del Señor resulta en gozo y regocijo. Porque es el Señor que está en mí es que me puedo alegrar en una situación que en mis fuerzas no puedo.
Todo se pone de manifiesto en nuestro tono. El error más grande hoy es que el hombre piensa que soportar es la mayor de las virtudes. Cuando otros nos vituperan, podemos regocijarnos grandemente. Cuando otros nos tratan mal, nos limitamos a mirar hacia el suelo y cerrar la boca. Hay muchas personas que experimentan persecución. Muchas hermanas son perseguidas por sus esposos, muchos son calumniados y difamados. ¿Qué hacen ellos? Oran para que el Señor les ayude a no perder la paciencia. Creen que si no pierden la calma o no explotan, habrán vencido. Pero, ¿han vencido en realidad? Es cierto que tienen victoria, pero no es la victoria que el Señor da. Si fuese la victoria del Señor, podrían darle gracias y alabarlo grandemente en medio del vituperio y la persecución. Permítanme repetir. Cada vez que descubramos que no podemos dar gracias al Señor ni alabarlo, estaremos derrotados. El tono de la victoria es acción de gracias y alabanzas. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Al describir el gozo, la Biblia usa las palabras gran, pleno o siempre. Pablo decía: ¿ya oyeron esta palabra? Si todavía no la han escuchado, permítanme repetírsela. Regocijaos. Si acaso no lo hubiésemos captado, lo decía una vez más. Debemos regocijarnos. La vida que Dios da es una vida de alegría. La vida diaria del cristiano debe estar llena de regocijo. Puede ser que haya problemas, pero habrá alegría. Lo opuesto de alegrarse es estar ansioso. Muchos están ansiosos por sus hijos, por su dinero o por sus negocios. Pero la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Pensamos que la ansiedad es justificada, pero el Señor dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque debemos regocijarnos siempre. Cristo como el Espíritu vivificante vive en nosotros, por eso cada vez que me vuelvo a mi espíritu puedo experimentar la alegría que nace de Dios. El gozo también es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Podemos hablar mucho más sobre este tema. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10. Me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo se alegraba en las debilidades, en afrentas, en persecuciones y en angustias. Aún no sabemos lo que nos habrá de sobrevenir, pero sí sabemos que mientras vivamos en la tierra, las circunstancias no siempre estarán a nuestro favor. Algunos se enfermarán. Otros tienen familiares que están enfermos. Otros tienen parientes que están muriendo, y otros están afrontando otro tipo de problemas serios. ¿Qué vamos a hacer? Podemos decirle al Señor que lo soportaremos todo, pero decir esto significa que ya hemos fracasado. Si por el contrario decimos: Señor, te agradezco y te alabo, seremos victoriosos, y Cristo se manifestará en nosotros. Le daremos al Señor la oportunidad de manifestar su poder y nos alegraremos. Esta es nuestra experiencia cotidiana en esta tierra. Debemos regocijarnos, alabar al Señor y darle gracias continuamente. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo. Debemos dar gracias en todo. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Estos dos pasajes de las Escrituras lo abarcan todo. Lo que no hayamos abarcado en los otros pasajes, quedan incluidos en estos dos versículos. Le doy gracias y alabo al Señor por esto. Puedo decir aleluya. Otros pueden preguntarse qué sucede con nosotros, pero podemos dar gracias en todo y alabar a Dios por todo. Si hacemos esto, prevaleceremos sobre cualquier tentación y resistiremos toda prueba. Ninguna prueba o tribulación nos vencerá. Quienes siguen este camino, hallarán fuerzas para afrontar las tentaciones. Podremos dar gracias al Señor y alabarlo por las tentaciones y por haber obedecido al Señor. Algunos tal vez piensen que me opongo a la perseverancia. Perseverar es valioso y correcto, pero la perseverancia que necesitamos no es la que viene cuando nos esforzamos. Colosenses 1:11 dice: para toda perseverancia y longanimidad con gozo. Sufrimos y perseveramos con gozo. Esta no es una perseverancia amarga a la cual no estamos dispuestos a aceptar. El tono diario de la vida cristiana es la perseverancia y la longanimidad con gozo. En todo damos gracias y en todo ofrecemos alabanzas. Esta es una vida del tercer cielo, una vida espiritual. La victoria del Señor nos hace más que vencedores. ¿Por qué la vida vencedora debe manifestarse en alegría? ¿Por qué debemos regocijarnos antes de poder decir que tenemos una vida que vence? Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores.
Dios da una sola clase de victoria, la victoria que nos hace más que vencedores. Una victoria que escasamente logra vencer y que a duras penas nos lleva a la cima, no es una verdadera victoria. La victoria que proviene del Señor nos hace más que vencedores, y solo se obtiene regocijándonos. Nuestra copa está rebosando porque todo lo que Dios da rebosa. Lo que no rebosa no es de Dios. La clase de victoria que Dios da es: a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él. 2 Mateo 5, 39 al 41. La victoria que rebosa es la victoria de Dios, mientras que vencer a duras penas, es una victoria fabricada por el hombre, es el producto del esfuerzo humano. Este es el tono de la victoria. Abra Dios nuestros ojos para que veamos que cualquier victoria que no nos haga más que vencedores no es una victoria genuina. Si nos reprimimos y luchamos, solo estamos imitando la victoria. Si le prestamos atención a Cristo que vive en nosotros, nos alegraremos en todo y alabaremos al Señor. Podremos decir siempre: aleluya, gloria al Señor. Más allá de las circunstancias, me alegro en Cristo, la victoria que vive en mí. Mi pan partido. Palabra clave. El Señor dice: regocijaos, que debemos regocijarnos. Me encanta esa palabra que dice que el tono de la victoria o el tono de nuestra victoria es el gozo, es la alabanza. Hay otras palabras que dice que tenemos que pasar o tenemos que atravesar los mismos padecimientos en Cristo. Hay otra que dice que todos los hermanos estamos pasando por las mismas situaciones, pero porque estamos siendo arrancados de esa forma natural de vivir. Entonces, cuando aparte el Señor va contra la vanidad, contra la soberbia, contra el ego, contra el yo, contra todas esas cosas que entran a romper en nosotros, y esas instancias que nos tocan vivir de rechazo son necesarias para dar testimonio del Espíritu en nuestro vivir. Naturalmente uno no puede regocijarse. ¿Cómo se va a regocijar en algo que te están denigrando, que están hablando mal tuyo, que te están haciendo a un lado, que no te toman en cuenta? Pero como el Señor nos trae en un proceso de transformación en el cual Él debe ser la fuente de nuestro regocijo, ahí es cuando está el testimonio justamente de ese vivir en el Espíritu. Ahí es cuando podemos acceder a esa victoria que es Cristo mismo, y ahí es donde puede empezar a emanar esos ríos de agua viva desde nuestro interior. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué es importante esto? Porque el elemento divino debe crecer en nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque somos nueva creación.